Ola, moi boas noites, como están? Tempo pro debate en Correo Televisión. De seguido avanzamos os temas dos que imos falar hoxe, tamén lles presentamos os nosos convidados. Antes, enviámoslles un saúdo aos ointes de Radio Obradoiro, a emisora do Grupo Correo Gallego e tamén aos espectadores do canal Rías Baixas que se sintoniza nas comarcas de Pontevedra, o Salnés, Caldas, o Sar, o Barbanza e Muros Noia e que a partir de agora tamén poderán seguir o noso programa. No faladoiro de hoxe ocupámonos das galescolas e do decreto sobre a implantación do galego no ensino, dúas cuestións que están a xerar un importante debate político e social. É necesaria unha galeguización do ensino? É unha pregunta a que lle intentarán dar resposta os nosos convidados de hoxe. Están connosco Carme Adán, que é secretaria xeral de Igualdade da Vicepresidencia da Xunta. Que tal, Carme? Boa noite. Hola, boa noite. Benvida a Faladoiro. Está tamén connosco Marta Álvarez, profesora de Historia, xornalista, exdeputada, exsenadora, exconcelleira do PP. Que tal, Marta? Boa noite. Boa noite. Benvida. Nestes momentos, profesora. Neste momento, profesora, queda claro, pero hai que decirlo todo tamén, non? Sí, Saudamos tamén a Carlos Callón, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Que tal, Carlos? Hola, moi boa noite. Boa noite. Está tamén connosco Gloria Lago, que é presidenta da Asociación Galicia Bilingüe, que se creou este pasado verán en Vigo e que ven precisamente dende a cidade olívica. Que tal, Gloria? Boa noite. Hola, boa noite. Tamén son nai dun neno de 7 anos e profesora. Profesora, tamén é importante suliñalo. Pois empezamos a rede de escolas infantís que xestiona a Vicepresidencia da Xunta para nenos de ata 3 anos. É un logro para moitos porque garante a escolarización en galego e para outros un proxecto que pode acabar creando bloquescolas similares ás icastoras do País Vasco. Eu fagolles a todos a mesma pregunta. Hai que terlle medo ás galescolas? Vou comezar, por exemplo, por Gloria Lago. Hombre, vamos a ver, miedo no. Lo que pasa es que tenemos que informarnos para saber, conocer ciertos aspectos. En mi caso, por ejemplo, yo he leído en algunas entrevistas algunas cuestiones de las galescolas que no es que me den miedo, pero me preocupan. A mí me parece estupendo que los niños que quieran ser escolarizados en gallego o que sus padres quieran que se escolaricen en gallego lo puedan hacer, pero creo que el mismo derecho deben tener los niños que utilizan como lengua materna el castellano. Y hay zonas en las que las galescolas están implantando y los niños castellanohablantes no tienen ese derecho. Por otra parte, hay otros aspectos de las galescolas que a mí me preocupan. Me preocupa el posible adoctrinamiento al que se pueda someter a estos niños. Bueno, el tema del himno todos lo tenemos en mente, es quizá una cuestión, bueno, podemos calificarla como anecdótica, pero tenemos con nosotros a Carme Adán, que ha realizado unas declaraciones al periódico Nosa Terra hace poco. Y a mí me gustaría, si puede ser, que nos precisara cuando le toque intervenir, pues bueno, aspectos como que estas escolas están pensadas desde una perspectiva pedagógica, evidentemente escolas galegas expresadas en galego. Logo, todos esos temas entraremos a fondo despois. Exactamente. Primeiro facemos un posicionamento bien. xeral. Carlos Callón, hai que terlle medo unha galescola? Claro que non. En primeiro lugar, o que pediría tamén é un debate baseado na serenidade, digo a nivel social, mediático, non? Porque podemos ver por parte de determinados medios de comunicación madrileños, a verdade, non os medios galegos nese sentido non entran nesas manipulacións burdas, pois un debate baseado en escandaleiras, infundadas e en crispacións, non? As galescolas entendo como cidadán que son positivas, en primeiro lugar porque pasan a crear un servizo público moi necesario no noso país. En segundo lugar, xa non só como cidadán, senón como representante dunha organización en defensa da lingua, teño que recoñecer, como recoñece o Comité de Expertos do Consello de Europa, como recoñece o Comité de Expertos do Consello de Europa, que as galescolas pasan a cumprir unha obriga tamén asumida polo Estado español, non? Nese sentido, quero recordar que estiveron hai poucas semanas en Galiza, no Consello do Estado español, pero tamén en Galiza, representantes do Consello de Europa encargados de velar polo cumprimento dun tratado internacional que foi asumido por unanimidade no ano 2001 no Estado español. No ano 2001, cando o presidente do goberno era José María Aznar, recordémolo, un tratado que di que o ensino ten que ser con normalidade en galego en Galiza, que é o normal, garantindo, evidentemente, as competencias comunicativas tamén en castelán, evidentemente, tamén no mundo cada vez máis intercomunicado, é necesario que haxa competencias comunicativas noutras linguas. Pero un dos problemas fundamentais que temos no noso país é que os rapaces terminan o ensino, con toda a lógica, coas competencias comunicativas en castelán, pero non en galego. Un de cada 5 rapaces entre 14 e 19 anos, segundo os últimos datos do Instituto Nacional de Estatística, terminan sendo analfabetos funcionais en galego. Non son datos da Mesa, non son datos de ninguna... Son datos dun observador como Instituto Nacional de Estatística. Un de cada 5 rapaces. Se ante esa situación tan grave, que xa non é só que perdamos falantes debido á influencia do ensino, senón que mesmo rapaces
terminan sendo analfabetos funcionais en galego nunha importante porcentaxe. Entón, aí temos que dar un debate nacional importante. O sistema educativo está a fallar. Son necesarias medidas, medidas realmente de choque para poñer solución a este problema, non? Que as galescolas vayan nese camiño, non podemos máis que felicitarnos como se felicita o Comité de Expertos do Consello de Europa. Marta Álvarez. Sí, bueno, yo estoy en parte de acuerdo con unos y con otros, pero evidentemente tengo también mi opinión. Yo, desde luego, considero que las galescolas vienen efectivamente a cubrir un hueco que de alguna manera estaba previsto, pero que efectivamente hay que escolarizar a los niños de 0 a 3 años y es conveniente que se escolarice. Ahora bien, yo con lo que no estoy de acuerdo es con que no se escolaricen en castellano. Me explico rápidamente. Es decir, yo lo que defiendo es la total y absoluta libertad de los padres para que decidan en la lengua que se educa y se escolariza a sus hijos. Porque yo estoy oyendo quejas de padres que por una razón o por otra me dicen que ellos quieren que sus hijos se escolaricen en castellano y que no tienen la posibilidad porque, pues digamos, la galescola de su zona solo educa en gallego o solo escolariza en gallego. Entonces, yo creo que el problema está en quién decide cuál es la lengua materna de esos niños. Yo creo que la lengua materna de esos niños es la que deciden sus padres, no la que les impone el sistema, sea cual sea, porque yo creo que los padres tienen todo el derecho a decidir si sus hijos son escolarizados en gallego o en castellano. A mí, si eso se respeta, pues evidentemente no tengo nada que decir, pero bueno, yo tengo aquí, pues lógicamente como todos, algunos papeles y tengo pues un decreto, una resolución con unas bases de las galescolas donde dicen que uno de los objetivos importantes é garantir unha formación integral en galego das nenas e nenos nos seus primeiros anos. Bien, a mí me parece muy bien siempre y cuando los padres quieran eso. Y si no lo quieren, no se les debe de imponer. Y yo te diría, Carlos, que si cuando termina el bachillerato no dominan el gallego, habría que preguntarse por qué. ¿Por qué? Porque habría mucho que decir de los profesores de gallego que rompieron en los centros suspendiendo 80 y 90%, etcétera, etcétera. Eso lo podríamos hablar largo y tendido, porque yo presencié, lógicamente, dada mi edad y mis años de servicio, la llegada de los profesores de gallego a los centros. ¿De qué profesora? Perdón, de historia. Entonces, bueno, pues yo creo que si nos parece que los alumnos no salen con una competencia lingüística en gallego, tendríamos que preguntarnos qué pasa aquí. Pero yo siempre digo que la imposición no debe ser una norma de conducta. Carme Adán, despois de todo o oído, hai que terlle medo a galescola, como traballan as galescolas? Bueno, evidentemente nunca hai que tener medo ao sistema educativo, porque é justamente todo o contrario, non? E menos ao sistema educativo tan achegado e tan cercano como pode ser o 0-3 anos. Nos entendemos, dende logo, que é verdadeiramente un dos proxectos máis transformadores do goberno galego, porque asume a importancia dun ciclo que é o 0-3 anos, que ata agora non estaba escolarizado, fai un esforzo de inversión moi grande. De feito, nos últimos 2 anos, dende o 2005 ao 2007, se crearon 3.000 plazas públicas máis, é dicir, bueno, pues de pasar de 6.500 plazas pasamos a 9.500, solamente este ano, agora, neste mes de setembro, abrimos 1.100 plazas novas para nenos e nenas de 0 a 3 anos, porque era unha necesidade social, creo, bueno, pues como Gloria dixo, aquelas que somos nais, e sabemos as necesidades que existen, e os pais tamén os saben, esperemos que cada vez máis tamén os pais, non? Desde o Departamento de Igualdade, así o temos que sentir, a necesidade de ter unha plaza de escola de 0 a 3 anos pública. Nos, además, queremos que sea un proxecto de calidade, é dicir, dado que as plazas de 0 a 3 anos son plazas educativas, non son solamente plazas asistenciais, non guardamos aos nenos e as nenas ali, o sea, hai que superar ese bello concepto, non? de gardería por escola infantil, polo tanto, toda escola ten un proxecto educativo. Nos entendemos, como justamente acaba de, bueno, pues citar as miñas palabras, evidentemente, estamos en Galiza, entendemos que teñen que ser escolas
en galego para os nenos e as nenas de Galicia, pero o que claramente cada escola ten que ter en conta o seu contorno, que é algo que, bueno, pois despois podemos analizar como se diseña o proxecto educativo de cada escola, e algo que dende logo nos preocupaba é, como acaba de explicar perfectamente Carlos, o certo é que os nenos e as nenas non teñen a mesma competencia en galego e en castelán, e o certo é que é casi imposible, por exemplo, na cidade de Vigo, neste momento, atopar unha soa escola 0-3 anos que escolarice un mínimo o que cumpla simplemente os mínimos do plan de normalización lingüística en galego. Estamos dando pasos, pero pasos moi tenues, non? Tendo en conta que o contorno é un contorno fundamentalmente os medios de comunicación, boa parte de todo o aspecto lúdico, educativo, fora da escola, en castelán, temos que a escola ten un aspecto moi importante de achegamento á lingua galega como unha lingua básica de comunicación. Entendemos que o problema non é solamente para nada do que posteriormente vai a ser o profesorado en lingua galega, que chegarán a eles pois, en secundaria, cando sino que, bueno, pois debe ser as dúas linguas deben ser linguas básicas de comunicación, e nos facemos unha aposta pola acción positiva a favor do galego, tendo en conta o ambiente que vai a circundar a estos nenos e nenas, pero como claramente aparece no decreto recollido, pois, se terá en conta a necesidade clara, non, de que tamén teñan competencia lingüística en castelán. Entón, todos os debates alrededor das galescolas eu convido, no, a que se coñeza cal é o proxecto educativo, cal vai a ser o DCB, neste momento está en tramitación, no, consulta coa Consellería de Educación, e que, bueno, pues que se nos pregunte en serio por que tipo de educación se vai a dar, cal é a cualificación dos profesionais, cales van a ser, pues, en que vamos a basear ese nivel de calidade do que falamos, non? E eu creo que hai, pues, polémicas que nos entendemos que hubo ao redor un tanto estériles, non? Porque evidentemente os materiais vamos a utilizar, por exemplo, dos mandilóns ou ao do himno, non? Aos mandilóns hai xa uns meses que tamén fora polémica, non? Claro, porque, bueno, todos as persoas que estamos achegadas á infancia, non, 0-3 anos, sabemos que os nenos e nenas utilizan mandilón. Non igual todo o tempo, Algunas guarderías me han dicho pero que non ellos todos no lo iguais. quieren. hai algúns que os utilizan, outros que non. A veces os utilizan, por exemplo, solamente para ir ao comedor, outras veces que utilizan para cando están pintando coas ceras, é dicir, hai momentos nos que se utiliza o mandilón e momentos nos que non se utiliza, ¿no? Vamos a ver, no olvidemos por qué surgió la polémica del mandilón. Es decir, en el DOGA, cuando vosotros hacéis el concurso de ideas para diseñar el mandilón, en cuanto a la temática decís que los diseños deberán encajar en el logo, con el logo escogido y ofrecer una imagen unida a las galescolas como red institucional propia de Galicia con identidade propia. ¿Qué quiere decir eso de la identidad propia? Que a rede ten identidade propia, que é unha rede de escolas con identidade propia e, por lo ¿Cuál es tanto, la identidad que queréis reflejar en un mandilón? ¿Qué puede llevar ese niño que el que le mandilón identifique del resto? pues que el mandilón desa rede cesa o mesmo mandilón e que, bueno, pues reflicta en algún sentido, bueno, que se traballa en rede. É a primeira vez que temos unha rede de escolas, claramente, e eu defendo completamente ese concurso de ideas 03, escolas 03. Defendo ese concurso porque era para que as persoas, bueno, os novos e novas diseñadoras se presentaran e, bueno, e públicamente se mostraran, pues, as creacións que hai. De feito, bueno, eso, claro, es que a la gente le chirría un pouco. Non le chirría nada, eu creo que es malentendido. Ti matriculas o teu neno o nena en unha galescola. Entón, las palabras de él en cuanto al himno, vamos a acabar primero con el mandilón e despois vamos con el himno. Entón, se regala este mandilón e as profesoras e profesores deciden cando o utilizan. É un material de aula. Entón, se pon e se quita cando decidan os propios profesionais que están ali, simplemente, non? Igual que a roupa que nese concurso, a roupa de traballo tamén dos profesionais, eles o utilizan, bueno, tamén sabemos que en moitas escolas, non? Porque son chandas que utilizan habitualmente. É unha roupa que se lles
ofrece aos profesionais e tamén a estos nenos e nenas. Dicir, por exemplo, que vou facendo un seguimento, pois sei que o están utilizando a veces para unha actividade, os teñen ali colgados, igual que se lle regala unha bolsa que ponga ali escolas, igual que utilizan, é dicir, hai un material simplemente da rede, nada máis, non? Sí, Gloria. E me parece máis transparente un concurso de ideas público que non, bueno, pues que encargáramos a calquer diseñador ou diseñadora. Queríamos abrilo realmente... Pero lo normal sería que cada escuela decidiese el Luego, Gloria, mandilón, no, habla tú, el mandilón que decide, o sea, unos van de amarillo, otros de azul, otros de rojo, otros de verde, porque a mí eso de la uniformidad... A ver, un por favor. Sí, sí. Es decir, que quería enseñarles el himno porque agita el despertar de Galicia como nación, mientras haya himno habrá país, que esto hay que enseñar solo a los niños, a la gente eso, quieras o no, pues le suena raro. Y yo lo que quisiera saber es en qué se diferencian estas nuevas escuelas de las que había, porque en Galicia hay una red de escuelas infantiles muy buena. ¿Por qué esa necesidad de crear unas diferentes? Yo, por lo que hablé con las cuidadoras de estas escuelas, son unas escuelas muy bien dotadas, vosotros decís que estas van a tener más servicios con una mejor oferta educativa. Da la impresión de que estáis creando en los padres pues un cierto grado de casi lo voy a llevar aquí porque es mejor. Las cuidadoras de las escuelas ya existentes me dicen que ellas creen que la oferta que dan es estupenda y que a los niños se les habla en la lengua que tienen ellos. ¿Por qué no? Bueno, pero se les habla en su lengua. Tú date cuenta de que cuando tú dejas a tu hijo en la guardería durante muchas horas porque no te queda más remedio, le estás traspasando tu maternidad a esa persona. A mí no me gustaría que a mi hijo le hablaran en una lengua que no es la mía, esa persona que está ocupando mi lugar. A lo mejor los padres prefieren que se les hable en su idioma. Por lo menos hai que preguntarles. Nunca ocupan os lugares dos pais e das nais. Eu son tamén profesional do ensino e entendo, nunca quisen ocupar o lugar da nai ni do pai. Eu, como nai, xa teño dous fillos. É distinto bachillerato que en 0 3 años. Bueno, pero tamén son profesionais e fan o seu traballo educativo e de cuidados, ¿no? Que tú les puedas decir, mira, yo prefiero que a mi hijo las canciones, los cuentos, se los leas en el idioma que hay en casa, que es el castellano, porque aquí va a pasar 8 horas. ¿Por qué no? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué eso no queréis hacerlo? No. E logo Carlos Callón, que tamén quero escoitar as súas impresións. Quero un pouco explicar este tema, ¿no? Primeiro, creo que o tema dos mandilos non ten sentido debatir sobre él, ¿no? Es un material educativo que nos poñemos como distintivo nada máis e que, bueno, pues cali os nenos estarán con eles pintando que o que teñen que facer, non? Respecto de a calidade e de traballar en rede. Ata agora, bueno, en Galiza o que nos atopábamos era escolas que dependían de concellos, escolas que dependen de iniciativa social, pero que non estaban traballando en rede, que estes profesionais non tiñan unha oferta formativa de continuidade e que moitas veces, moitas desas escolas estaban pues, a bases de subvencións que na Xunta de Galicia se estaban los profesores non son profesores, non son profesores. Son persoal educativo, ¿no? Pero, hai bueno, mestras, sí, pero no son ¿no? profesores. E hai persoas que son persoal educativo. Son contratos laborales de 2 años. ¿De qué me estás falando ahora? De los que llevan, de las personas que están en las galescolas. Bueno, que son persoal educativo. No, eso es, bueno, pues bien, son persoal educativo, eso bueno, está persoal claro, educativo, es amplio, porque está allí con unos niños de 0 a 3 años. Bueno, pero son personal educativo, se pero formaron es un sistema o de na escola, que yo no digamos, comparto. en la Facultad de Ciencias de Educación, o se formaron nos ciclos superiores de educación infantil, por lo tanto son personal educativo. Eso o temos claro, ¿no? Son por 2, 3 anos e non deixan ser profesores en universidade. Pero vamos por partes, Eso es porque otra si no historia. vamos Un cambiando lector, estamos con el Temos tema laboral, moitos Sí, frontes sí, abertos. no conseguimos centrar. Entón, ¿Por qué solo en gallego? ¿Por qué no en gallego y castellano? No, Esa es mi pregunta. A ver, falamos un a un, senón non nos entendemos. O sea, porque me preguntaste A ver, remata Carmadán. que así va a diferenciar. Bueno, nos fixemos bandeira durante moito tempo de importancia da parella educativa. Entendemos que nós temos un horario amplio na rede, o sea, ten toda a rede de 7:30 a 9:30 apertura e peche. Evidentemente, non, as nenas e os nenos non poden estar nunca máis non de 9 horas como máximo e temos unos mínimos de calidade que todas as escolas desta rede deben cumplir, é dicir, teñen uns cursos de formación antes do profesorado, teñen, digamos, os coordinadores pedagóxicos para a posta en funcionamento dos proxectos educativos de centro que diseña
cada centro, segundo a realidade de cada centro, vamos a decir que a Fonsagrada pois é distinta da Escola de Cambio de Pollo, o sea, a súa ubicación pois tamén vai a definir, bueno, pois como van a levar adiante o seu proxecto educativo de centro, pero que sí que o fan dun xeito coordinado, se lles ofertan os materiais, o sea, hai unha oferta, sabemos que hai moi poucos materiais en galego, entón estamos facendo unha oferta de materiais importante, teñen un portal educativo no cal poden comunicarse, que é escolas.net, e fundamentalmente para nós é moi importante introducir ese aspecto moi demandado da educación 06, como sabéis, que é poder traballar coa doble parella, que ata agora era algo que algún centro estaba facendo, pero que non se asumía como un planteamento de rede e que nos evidentemente tamén propiciaremos que outras escolas, tanto privadas como iniciativa social, podan asumir ese proxecto. Nos dende logo que a educación e a lingua de comunicación é basicamente en galego, pero en un momento determinado para nada hai ningún problema de que se lea un conto en castelán. Cada persoal educativo diseñará o espacio educativo desa aula. Vamos a ver, yo lo que digo es... Se me permites, que de feito, antes non che quixen interromper, era tamén para rebater ideas que antes indicabas, ti que máis fuches representante. Sí que lles pido brevidade, porque o tempo avanza. Que máis, que decir, era para non interromper antes, pero hai varias cousas que dixeches antes que estou, claro, evidentemente franco desacordo, sobre todo que me sorprenden cando ti fuches representante pública, deputada, e máis no momento onde gobernaba o Partido Popular por maioría absoluta no goberno galego. Sorprende en primeiro lugar que o Partido Popular nunca tivo ese criterio de elección da lingua dos pais até agora, até este ano, non? De feito... yo creo que estás equivocado, pero bueno, non estou, mire, vamos a ver, yo aquí no estoy como representante del Partido Popular, sí, pero eu tamén yo estoy como profesora. Quería indicar, Marta, nunca en el Partido Popular se mandó al DOGA un decreto que obligatoriamente impusiese ni un idioma ni otro. O Partido Popular no ano... Es decir, si un padre quería educar a sus hijos... No ano 1995, con maioría absoluta de Manuel Fraga Iribarne, un decreto que estivo en vigor até o curso actual di, por exemplo, nas áreas ou materias impartidas en lingua galega, débese procurar que os alumnos e as alumnas a utilicen nas manifestacións oral escrita. Di que toda a documentación administrativa dos centros debe ser en galego, con toda a lógica, e di tamén que todos os materiais di exactamente o mesmo que o decreto actual. Coa diferenza de que o decreto actual, evidentemente, utilízase para... igual que dos mandilóns, que é un debate ridículo, pero utilizan simplemente para crispar, para que é escandaleira, para mostrar unha certa indignación, Marta, deixamos que remate Carlos. No ninguna indignación. Yo lo que te digo es, yo, madre de familia, llevo a mi hijo a una galescola y quiero que lo eduquen en castellano, lo educan en castellano. Sí, o de vez en cuando le leen un cuento en castellano. No. Pero ahora pregunta de Carlos. Mira, Carlos, si tú quieres mezclar aquí al Partido Popular, lo mezclas. No se entiende nada. No, pero es que vamos a ver. No se entiende nada. Yo no estoy aquí como representante del Partido Popular. Eso que quede claro. Yo estoy aquí como profesora y periodista. Debate. Entonces, que tú... Sí, pero eso no tiene que ver. Eso es otra historia. Y yo te digo que... como deputada nunca defendiches esas ideas que ahora has de defender. ¿Cómo que no? Podes explicar, e mesmo presentar que esta semana quedamos, unha listaxe. A ver, pois esta semana quedarán vostedes noutro sitio que es lamentable que se hagan afirmaciones que non son ciertas. O plató do faladoiro. Claro. Estamos a falar das galescolas. Non son ciertas. Estamos a falar das galescolas. Gloria Lago Segui quere apuntar algo. E logo xa podemos sacar Carlos Calló. É que se lían vostedes e o tempo corre. A ver, escoitamos a Gloria Lago, logo vamos a Carlos Calló. Vamos a ver. Antes, Carlos... Pero brevidade, por favor. Aludió a la Carta Europea de Lenguas Minoritarias o Regionales. Bien, en esa carta, efectivamente, esa carta se creó para defender los derechos de los hablantes de las lenguas minoritarias. Y el Estado español la suscribió. De manera que, en Galicia, los niños que quieren estudiar en gallego deben de tener ese derecho. Por eso, Galicia Bilingüe pide que los padres puedan elegir la lengua vehicular. Porque dentro del Estado español... la lengua gallega es una lengua minoritaria y por eso los niños deben tener ese derecho. Pero eso no quiere decir que se vulnere el derecho de los hablantes de la lengua mayoritaria del Estado a estudiar en castellano. Es decir, lo que está ocurriendo ahora, a partir de la Constitución de Galicia, es una locura. Nosotros hemos hablado con representantes de muchas embajadas y no se podían creer que en España hubiera una parte del territorio en el que no se puede estudiar en castellano. Entonces, a nosotros nos parece muy bien que ustedes consulten con el Consejo de Europa y efectivamente les darán la razón, porque en Galicia hoy en día no se puede escolarizar al 100% en gallego a algunos niños, y eso no debe de ser. Pero eso no quiere decir que a los niños que quieren ser escolarizados en castellano se les prohíba. Porque en Irlanda, por ejemplo, hay niños que pueden estudiar en gaélico, pero a nadie se le ocurre prohibir a un niño estudiar en inglés.
e es tan irlandés como los demás. Quería dicir, evidentemente non vou rebater esas ideas, en todo caso quero Non son rebater ideas, tamén perdón. eu, se non podo intervir, é complicado. adiante, Eu Carlos pediría Callón. educación, en primeiro lugar, por Escoitamos parte. todos a Carlos Callón e logo temos que ir a publicidade, así Sí. que non se me lancen. En primeiro lugar, é certo que é complicado en Galiza poder vivir en castelán. Se vas a un xuizo, o xuiz imponche que utilices o galego. Se cambias de cadea de televisión, é complicado conseguir unha cadea que poida emitir en castelán. As empresas bombardeanos con publicidade en galego continuamente e case non hai publicidade en castelán, non? É unha situación realmente dramática. Pero por moito que se queira dar a volta á realidade, e que se queira repetir 1000 veces unha mentira, é certo que 1000 veces repetida pode parecer unha verdade, pero non o é. Eu quero subliñar, en primeiro lugar, sobre a cuestión da elección dos pais, xa hai sentenzas do Tribunal Constitucional. Algo que temos que preocuparnos é dos dereitos dos nenos a unha boa formación. Iso realmente é o gran debate e a grande preocupación. Do mesmo xeito que houve cando o comezo da escolarización obrigatoria, había pais que dicían que os seus fillos non se escolarizaban, que tiñan dereito a non escolarizalos, non? E díxolles públicamente, non e socialmente. Non existe tal dereito. Do mesmo xeito, os nenos non poden escoller ou non se fan un exame de matemáticas, se non poden escoller o temario, etc. Do mesmo xeito, remata Carlos Callón. Do mesmo xeito, durante toda a etapa autonómica, e non é ninguna novidade co actual goberno bipartito, non é ninguna novidade, a única novidade que o goberno que fai agora é cumprir acordos que existían previamente e adoptados por unanimidade, pero que todo, desde que as materias se teñen que impartir en galego determinado número de materias e que ten que utilizar o alumnado que ten que utilizar as materias, e que todo iso estaba en decretos anteriores, todo iso estaba na Carta Europea, aprobados por unanimidade, non? Evidentemente. Temos que facer, se é moi breve, diga, se non temos que ir a publicidade. Moi breve, por favor. Defendemos que quien quiera estudiar en gallego, estudie en gallego, y quien quiera estudiar en castellano, estudie en castellano. Y punto, sin máis vueltas que darle. Carme Adán, quer apuntar algo moi brevemente que imos a publicidade? No, prefiro entonces despois a publicidade, por favor. Pois facemos unha pausa, que boa falta fai, volvemos de seguido en Faladoiro. Estamos xa de volta en Faladoiro, hoxe con Carme Adán, secretaria xeral de Igualdade, Marta Álvarez, profesora e xornalista, Gloria Lago, presidenta da Asociación Galicia Bilingüe, e Carlos Callón, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, un debate realmente moi encendido, con moitas cousas que apuntar. Eu tiña pendiente unha intervención de Carme Adán, creo que quería clarexar algo. En todo caso, pidolle brevidade porque temos moitos temas arriba da mesa. Moi brevemente, nos o que pedimos é que deixen andar as galescolas, que se podan avaliar as galescolas dentro de un ano, que se vexa, bueno, a que nos referimos con proxecto de calidade, con proxecto educativo 03, porque, bueno, eu que sufrín durante anos que os meus fillos non poderon ser escolarizados en galego, non atopamos ninguna escola infantil 03 anos na cidade de Vigo, bueno, que pudera exercer esa escolarización. Sí que entendo que é importante que os nenos teñan a posibilidade de manexar perfectamente as dúas linguas. O certo é que hoxe non teñen ningunha posibilidade de adquirir competencia lingüística en galego. Creo que aí está claramente todos os estudios e despois, bueno, pues, lles costa moito máis manexarse perfectamente nas dúas linguas, que, dende logo, que creo que o objetivo claro e básico da normativa actual vicente. Nos coas galescolas, o que sí que vamos a dar, dende logo, é a posibilidade de que, dende o seu as primeiras palabras, ao mesmo tempo que gatexan, teñan a posibilidade de utilizar o galego como unha lingua de comunicación. Non sei se Gloria, Marta ou Carlos quer apuntar algo. Estoy de acuerdo totalmente en que los alumnos sean capaces de expresarse correctamente en gallego y en castellano. Lo que yo, mira, yo le voy a decir a Fraga que lo quieres. A interrumpir, a ver si me deja salir al final. Yo lo que Carlos digo Carlos Callón, espera un momentiño que termina sería Marta bueno que me dejas terminar. Sería bueno que me dejas terminar. Bien, yo lo que digo es que yo estoy totalmente de acuerdo en que los alumnos dominen las dos lenguas. Con lo que yo no estoy de acuerdo es que a algunos alumnos que quieran estudiar en castellano y que sus padres quieran escolarizarlos en castellano no lo puedan hacer, que es lo que está pasando. ¿Te puedes callar, por favor? Es lo que está pasando en Cataluña. Y yo no quiero que en esta tierra mía pase lo que está pasando a Cataluña, que se multe a la gente porque ponen los letreros de sus tiendas en catalán y que se les diga a los niños que en el recreo no pueden hablar tampoco en castellano. Yo eso no quiero que pase en mi tierra y por eso, porque no quiero que pase en mi tierra, digo que perfectamente en gallego y perfectamente en castellano y que cada padre decida libremente. Gloria Lago.
Sí, bueno, Carlos y en general estos colectivos que defienden este tipo de políticas siempre hablan de recuperar hablantes para un idioma, hablan de los derechos de las lenguas. Nosotros siempre insistimos en que los que tienen derechos son los hablantes y no las lenguas, porque las lenguas no sufren. Yo he tratado toda mi vida con lenguas y jamás he visto un pronombre quejarse. Sin embargo, estos días estoy recibiendo muchísimas quejas de padres que ven cómo su libertad está siendo pisoteada. Niños que tienen dificultades para hacer los deberes, niños que ven que en su colegio se está aplicando el decreto al 100% y que por lo tanto solamente tienen en castellano las mismas horas que en inglés. Y eso no es normal. Y si yo leo las declaraciones que hizo el año pasado a Vieiros Carlos Callón, me echo a temblar porque veo que si, como parece ser, el tipo de ideas que él tiene después se plasman en decretos, pues lo que dice Carlos Callón es: a mesa sí que ten como obxectivo que o galego sexa a lingua vehicular de toda a docencia, aínda que despois haxa que deixarlle un espacio a inglés e tal vez o portugués. Al castellano ni lo menciona. Pues eso es lo que nos espera, yo me pongo en marcha. A ver, Carlos Callón. Evidentemente é un colectivo que non representa a ninguén, non vou responderlle as cuestións que comenta Marta, sí. As posturas da mesa xa son coñecidas, eso de que non en todo representa caso... a ninguén, dio vostede. Bueno, claro, sí, eu digo... Eso é unha opinión personal. Sí, en todo caso, eu tamén quería indicar, pero sí que o considero, non? Que as posturas de normalización lingüística non é só que non son posturas da mesa que estamos a defender propiamente, son posturas, xa digo, adoptadas por unanimidade no Parlamento, tanto no ano 2001 e 2004, e, por exemplo, defendidas polas organizacións que representan o 90% do profesorado de ensino non universitario de Galiza, que representan a toda a Confederación de APAs Públicas do país, a Federación de Centros Religiosos de Galiza, que reúne 125 centros religiosos do noso país, e os movimentos de renovación pedagóxica. Son profesor de ensino secundario desde hai varios anos, e ademais a todas as organizacións estudantís, non? Eu querería subliñar, por tanto, unha postura claramente maioritaria. Despois que se poden dicir disparate, co que dices Marta, evidentemente, que a idea de que non se multe os comercios, o que iso non acontece en Cataluña, dino determinados medios madrileños, evidentemente ninguén o desexa. Ninguén o desexa. Pero miremos cal é a realidade. Na realidade, nestes momentos en Galiza, hai xente que é despedida por falar en galego. Na realidade é que hai pais e nais que aínda a día de hoxe, aínda no curso escolar que comeza, teñen problemas para escolarizar os fillos en galego. En Vigo hai un centro, do centro de Vigo propiamente, que tivo unha demanda de case 300 estudantes para poder estudar en galego, para estudar en galego, e só 50 prazas. Durante os anos de goberno de Manuel Fraga Iribarne, aínda que ninguén se ente representado por eses anos, durante eses anos de goberno, que non hai tanto, sí, pero que é importante, que durante eses anos nunca houbo a máis mínima garantía. Nos presentamos o mismo, pero al revés. Non, nós o que queremos, o que defendemos desde a mesa, evidentemente, cada quen no seu día a día debe falar a lingua da súa elección, e hai que garantir ese dereito sen lugar a dúbidas. Agora ben, para garantir iso, os rapaces e rapazas teñen que sair da escola coas competencias comunicativas nas dúas linguas. E haberá que dar o apoio suficiente á lingua que está desfavorecida. Iso digo a mesa, di nos organismos internacionais como o Consello de Europa, e dio tamén sentenzas numerosas tribunais constitucionais. Es que en las galescolas se habla en gallego e en castellano. A ver, entiendo eso. Non, o que estou dicindo é que é necesario favorecer, aparte de que o galego é a lingua propia de Galiza, tal como di o estatuto, e, por tanto, está unha serie de cuestións. Ten unha serie de cuestións. A ver, agardamos un momentiño, senón non nos entendemos. Remate vostede xa en 10 segundiños. Falo de garantir as competencias, e que desde logo que non acontece o que se acontecer na realidade, non? E dino todos os estudos que podamos mirar. Sí, pero absolutamente todos. A Real Academia, que o galego entra moitos máis galegofalantes de ensino dos que saen, eso estamos de acordo, verdade, Marta? Forzamos a los niños a hacer lo que usted quiere. Iso o que pensan os nosos convidados de hoxe sobre as galescolas, sobre o decreto sobre a implantación do galego no ensino. Nos imos á rúa para preguntarlles aos cidadáns de Santiago se enviarían os seus fillos a unha galescola. Estas son as súas respostas. Non. Eu estou moi a favor de que se fale en galego, pero tamén creo que estaría ben que non solamente se falase en galego nunha escola, senón que a diversidade de linguas está ben. A me parece ben, sempre cando haxa posibilidade de tamén escolas en castelán, pois a min parece ben. Sí, eu creo que sí. Eu creo que o bilingüismo en xeral, pois agora mesmo Galicia é bilingüe, e que está perfecto que se lles ensine en galego e que saiban tamén o castelán.
e cantas máis linguas, pois mellor. Bueno, si, non teria problema, aparte si me gusta que o meu fillo fale galego, eso. Despois creo que é un tema político eso que se está dando voltas a eso, pero bueno, non se o levaría, non. Hombre, me parece bien que aprendan el gallego, pero bueno, por obligación no me parece muy normal, la verdad. Creo que se debe elegir, vamos. Sí, sin inconveniente, porque non? Si todo que é aprender máis, que falen a súa lingua, que é importante, sin olvidar tamén o castelán, pero vamos, o galego está ben. Evidentemente o levaría, porque claro, está ben, a mí parece interesante. Pois sí, porque sempre que falemos o noso idioma é ideal, non? O que pasa é que me parece que tiña que haber máis escolas, eso sí, non? E máis guarderías, e máis cousas. Pero sí, a mí me parece ideal, que falen gallego, que falen despois o castellano, o que queiran, pero a mí o gallego me gusta moito. O que pasa é que uno non sei falar como debía falalo. Maioría de enquisados a favor das galescolas, eso sí, sen que se esqueza o castelán. Impresións, Carme Adán, brevidade, por favor, a todos. Bueno, brevemente, nos desde logo que para nada queremos que se esqueza ningunha lingua. Sabemos que as linguas non se esquecen, hai que aprendelas. Aquí o problema é que non tiñan os nenos e as nenas garantidos posibilidades de un acceso ás competencias lingüísticas en galego, porque ni tan siquiera había materiais para ese inicio de coñecer as letras. Es decir, nos atopamos cunha escasez de materiais 0 3 anos increíbles, con unha oferta educativa en galego que era nula, o sea, escasísima, e o que peor, tamén algo que se esquece moitas veces, cunha escasez de plazas 0-3 anos, que tamén é un dos problemas que máis interesa ás pais e nais. Nos o dixemos claramente, un esforzo por dotar de plazas de calidade, que además se garantice a posibilidade de que nenos e nenas podan acceder a coñecer as dúas linguas. Nos facemos unha aposta claramente polo galego, porque efectivamente a sociedade ao seu redor lles fai unha aposta polo castelán, pero dende logo que aparece recollido no DCB, como no momento que aparezca no DOGA podrán comprobar, recollido que teñen que coñecer as dúas linguas, aparece recollido no proxecto educativo o tipo e aparece recollido en cada proxecto educativo despois de centro, pero é unha clara aposta por unhas escolas en galego, pero efectivamente, bueno, pois a realidade, cada escola ten unha realidade e aínda que traballan en rede, cada proxecto educativo de centro, nos o dixemos e así o reiteramos, é traballado pola comunidade educativa, que son os persoal educativo, para esa que me corrise Marta, o persoal educativo, que persoal educativo, pero pais e nais tamén, é dicir, cada escola ten un consello de participación e os pais e nais que levan o seu neno ou nena ali poden opinar sobre o tema e tamén en cada escola, dado que son nenos tan pequenos, porque realmente o son, vai haber unhas escolas de pais e nais, é dicir, para un traballo posterior, despois, para que sigan traballando, porque para nada se quere suplantar as nais ou pais, cada un ten as súas funcións, e efectivamente o que si hai pautas de comportamento, igual que as vai haber no aspecto nutricional dos comedores, estirá, bueno, pues para as actividades despois que podan facer na casa. Por lo tanto, bueno, pues me gusta escoitar esta enquisa e ver que as persoas, bueno, pues non teñen para nada medo pues a unha escola, que vamos a ter medo ás escolas. Marta, las personas no tienen para nada miedo, pero prácticamente todas han dejado claro que lo que ellas quieren son gallego y castellano. Todas han dicho, sí, muy bien, no hay ningún problema, pero claro, que no olviden o castelán, y sí, muy bien, pero que les eduquen gallego y castellano, que es lo que pedimos un montón de señores y señoras gallegos. Y lo que sucede en todos los países democráticos de Europa. Es decir, si los padres deciden en gallego, y si los padres deciden en castellano, castellano, que yo estoy de acuerdo en que hubo un tiempo en que muchos padres querían educar a sus hijos en gallego y no podían. Claro. De acuerdo. Pero no vamos a repetir eso otra vez. Claro. Nadie lo comparte eso. Bien, pero eso no significa que ahora nosotros digamos, muy bien, como hubo un tiempo en que en Vigo no se podía escolarizar a nadie en gallego, ahora en Vigo no se puede escolarizar a nadie en castellano. Exagerando, ¿no? Quiero decir, se trata, exagerando, porque estamos en que muchos padres se quejan de que ellos dicen que en castellano sus hijos en las galescolas no están. Gloria Lago. En cuanto al decreto, esto se vendió como un decreto de un 50%, pero de 50% nada de nada. Es decir, las asignaturas
más apoyadas en texto y troncales son obligatorias en gallego, y para el castellano se reserva música, tecnología, plástica y educación física. Y además, los profesores que hablan gallego tienen el derecho a utilizar siempre el gallego en clase, y a los castellanohablantes no se les da ese derecho, porque si un profesor gallego hablante le toca dar clase de las asignaturas reservadas para el castellano, puede darlas en gallego. ¿Y qué está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo ahora es lo que le está pasando a muchos padres que nos escriben. Y nos dicen, mi hijo está en un colegio en el que solamente recibe la asignatura de lengua castellana en español. E incluso se les prohíbe hablar en español en clase. Y yo eso es algo que quería aclarar. Yo quiero que todas las personas que nos están viendo en este momento sepan que no se le puede prohibir a ningún niño utilizar la lengua de su elección en clase. Puede llevar el material en la lengua de su elección y, por supuesto, puede realizar los exámenes en la lengua que él quiera, porque no se le puede castigar por utilizar una lengua que no es la suya. Si un niño hace un examen en una lengua que no es la suya, no se le está valorando solamente por sus conocimientos, sino tamén por a facilidade que tiene para expresarse. E iso non é justo. Que neno ou nena ten dúas linguas. Vos non defendedes o bilingüismo, por lo tanto, a súa lingua son dúas, non? Me parece que tú has interpretado moi mal en Novea nuestra asociación. Galicia es bilingüe. El bilingüismo se da... No, estás totalmente equivocada. Pues no sé dónde lo habrás visto. Mira, te invito a visitar nuestra página web, Galicia Bilingüe, hay una declaración de principios, y allí se dice claramente, mira, Galicia es un territorio en el que coexisten dos lenguas, es decir, hay hablantes que utilizan una lengua, otros la otra, y hay quien utiliza dos. Pero eso no quiere decir que todos los hablantes de Galicia tengan que ser bilingües. A riqueza, digamos, lingüística, entonces. No, vamos, a mí me parece que... Remata Gloria Lago, por favor. Los niños pueden utilizar la lengua de su elección, por supuesto teniendo como obligatoria la asignatura de lengua gallega, o al revés, que se escolaricen en gallego y tengan como obligatoria la asignatura de lengua española. Y eso creemos que para llevar una vida normal en Galicia es suficiente, porque son muchos años aprendiendo esa lengua. No estamos apostando por el bilingüismo para todos, porque eso, para empezar, es casi imposible. Y no se puede conseguir con un decreto en el que las asignaturas están repartidas de esta manera. Es absolutamente imposible. Carlos Fallón. Quero dicir tamén que iso non defende que o Partido Popular ten unha postura contraria ao decreto, pero non é esa, desde logo, que non representa hoxe o Partido Popular. No, pero digo no sentido senón de que efectivamente o Partido Popular tampouco di que só teña que haber unha materia en galego nada máis, non? Quer dicir que nin tan sequera o debate a nivel mayoritario da sociedade galega non é en absoluto ese. O Partido Popular efectivamente pode ter discrepancias como as ten, como todos sabemos, pero que tampouco son as posturas que aquí se indicaban antes. Eu, en todo caso, sí que quería indicar que o de elección dos pais, aparte de que xa hai jurisprudencia sobre o tema, non? E xa antes falaba que volver ao modelo, que ir para o modelo vasco de ensino, creo que non é positivo, nin desde unha perspectiva dunha sociedade cohesionada, nin desde perspectiva que eu creo que todos compartimos, non? Ou case todos, ou a perspectiva efectivamente de garantir as competencias comunicativas en galego, en castelán e noutras máis linguas. Eu tamén quería subliñar que, por exemplo, porque é unha cuestión que crea certa polémica sobre o decreto actual, pero que di exactamente o mesmo que o decreto anterior, cando se di que o estudantado ten que utilizar nas materias que son de perceptiva impartición en galego, ten que utilizar esa lingua pois para os exames, para os traballos de aula. Iso di o decreto actual do 2007, pero tamén o dicía o do ano... Estás falando do decreto das galescolas ou do decreto... Do decreto xeral do ensino. Non hai decreto de galescolas. Claro, o decreto xeral do ensino. Bueno, la norma de las galescolas. Con carácter xeral, igual que o dicía o decreto... No, lo digo porque... Marta Álvarez, logo toca lle responder. Igual que dicía o do ano 1995, pero que ten toda a lógica. Por exemplo, un rapaz, matemáticas, un neno de 7 anos ten que recibila en galego. Enténdese tamén, porque digo o Tribunal Constitucional diferentes sentenzas, se ten que recibir esa materia en galego é para garantir que ten as competencias comunicativas, que non aprende simplemente unha lingua, como todos sabemos, pois estudando a sintaxe, non? Entón, ese neno non pode facer o exame, non debe facer o exame en castelán? Pois non. Por qué? Porque do mesmo xeito que agora cada vez hai máis materias que se imparten en diferentes linguas, por exemplo, en inglés ou en francés, esas materias que se imparten en inglés, o alumno non pode facer o exame en galego. Son o primeiro en dicilo. Nas materias que se imparten en inglés, non, quer dizer, son o primeiro en asinar. O alumno non pode facer o exame en galego, non pode, porque ten que practicar a física ou a matemática, facer o exame en inglés. Porque senón, vaya ensino, para que serve para as paredes. Non me vale el ejemplo del inglés, que lo ponéis con mucha frecuencia, o del alemán, me da igual. Es que hay una pequeña diferencia. El inglés no es una lengua oficial en España. El castellano sí. Por tanto, el ejemplo que se suele poner, vamos, bastante vosotros, es que el inglés, es que el alemán, no. Nosotros tenemos dos lenguas oficiales, eso nunca se puede olvidar. Entonces, a mí lo que me sorprende es que en el decreto, por ejemplo, se dice en la enseñanza a las personas adultas, no nivel 3 ESO, e no bacharelato,
As ensinanzas impartiránse íntegramente en galego. Íntegramente en galego. Bien, eso está aí. E luego, e ya termino, no bacharelato o alumnado recibirá polo menos o 50% da súa docencia en galego. Ben, polo menos. E polo máis? E se los claustros deciden que se dé en gallego el 100%, ¿no están dentro de la legalidad? Lo están. Y esos padres ningún padre podría protestar porque están de acuerdo con este decreto. Se da por lo menos el 50%. Lo que pasa es que han decidido en ese claustro que sea el 100%. Y entonces el padre al que le toca mandar a su hijo a ese instituto, porque a lo mejor en otro no se lo coge por todo la parafernalia que hay en la adscripción de los centros, pues, ¿qué pasa? Se fastidia. Entonces, es muy ambiguo eso. Hay que cerrarlo más. Si es 50%, pues es 50%. O si es 60%, es 60%. Pero no se puede decir en un decreto, cuando menos un 50%. Porque eso deja abierta una posibilidad al 80%, al 90%, al 100%. Y termino. Este año pasado, compañeros míos, catedráticos de lengua española, fueron amenazados con un expediente por la inspección porque mandaban sus memorias de lengua española en castellano. Eso lo hemos vivido la Amenda y muchos más. Estou de acordo. Mira, Marta, bueno, estamos llegando Marta, estou de acordo con estou de acordo. Está de acordo con vostede. Bueno, pero vouche sorprender ao mellor, pero é unha cuestión das memorias das Departamentos de Lingua e Literatura castelá, non acontece nada, pero o que pasa é que esas memorias teñen que estar en galego por un decreto do ano 95. No, perdona. Sí, é claro, iso é a min que de súpeto se pase cando Mira, ese es tu error. No son, pero que a inspección solicitaba previamente. O que pasa é que as protestas chegan despois. O bellas serán, pero cheirame a can. Que non se entende absolutamente nada. Es que se basan en eso, que es un error. Gloria, algo que lle toca, adiante. Yo lo viví en mi instituto, había muchísimos compañeros que se sentían humillados porque decían, ¿por qué yo no puedo mandar a la inspección la programación en mi idioma? ¿Por qué me obligan a pasar por el aro? Y muchos lo hicieron porque los inspectores, exactamente, venían continuamente y daban la lata y al final la gente pues lo tradujo y se acabó. Bueno, pues nosotros lo que queremos decirles es que hubo una sentencia que anuló esa parte del decreto anterior. Y la Administración, para hacer que la cumplía, incluyó una cláusula que dice con carácter general. Sí. Y con carácter general no es nada. No precisa nada. De manera que cualquier profesor que quiera enviar su programación en castellano, que sepa que lo puede hacer. Y si tiene algún problema, que acuda a nosotros, que lo vamos a asesorar y le vamos a ayudar. Realmente me sorprende esa actitud tan beligerante que te de verdad, Gloria, completamente me parece... Todos, por favor, a Carmadán, adiante. No, bueno, me parece, bueno, francamente... Pero hay gente que lo está pasando muy mal. Hay profesores Vamos que lo están pasando muy mal. Muy mal por aprender una lengua en galego. Porque se les prohíbe aprender en la suya. Escoitamos, Gloria, por favor, un momentiño, Carmadán, que está... no entiendo cómo se puede pasar mal, o sea, porque tal y como aparece el nuevo decreto, pues va a dar todo un periodo formativo ao profesorado, con plans de formación. Quero decir, o profesorado entendemos que ten un nivel cultural bo e que, polo tanto, pode acceder a aprender como aprendeu matemáticas, unha licenciatura, ou física, ou filosofía. Me lo estás diciendo de verdad. O sea, tú quieres decirme que un profesor de filosofía, por ejemplo, que está en el aula, y eso me lo dicen mis compañeros, es que yo no me siento seguro delante de mis alumnos hablando un idioma que no es el mío. Y en Galicia hay 2 idiomas, es que lo olvidáis. Me parece de verdad, eso sí lo pasa muy mal. Tremendamente demagógico, es decir, hay totalmente demagógico. No puedo entender de verdade que unha persoa podo entender que igual un neno que vende fora necesita un tempo de adaptación que realmente lle coste, bueno, como estamos vendo, bueno, pues que o tema, pues os nenos inmigrantes, todas as aulas de adaptación, o que podamos, pero unha persoa formada, unha persoa, bueno, que ademais, es decir, bueno, pues que outra lengua. Formada en outra lengua. No, vamos a ver, pero é que ese non é o tema. Estamos en Galicia e donde efectivamente temos 2 linguas. É como se decimos, bueno, é que eu non son capaz de ler un texto en castelán. Pero unha cosa é ler un texto, mujer, outra cosa é hablar en clase e sentirte seguro. Pero son os dereitos dos alumnos, non a comunidade. Claro. Como se o profesor dite, eu teño os biorritmos que me impiden chegar ás 8 da mañá a clase, te eso obriga. En mi instituto
se da el caso, y es algo mayoritario, de que la mayoría de los alumnos hablan castellano. El profesor es un estupendo profesor que habla castellano, y se da la ficción de que en clase hacen como una especie de teatro en los que todos hablan gallego y mal hablado. Y al llegar al pasillo vuelven a hablar en castellano. No me hables de los derechos de los alumnos, porque muchos nos dicen, profesora, o profesor, no es mi caso, se dicen a compañeros míos, háblanos en español que no nos chivamos. Es muy triste lo que está pasando. ¿Cómo no voy a estar indignada? Estoy muy enfadada, sí. De verdad, que me parece que o que queremos crear una polémica realmente baleira, porque creo que efectivamente é importante que nenos e nenas teñan unha boa competencia lingüística nas súas linguas, e iso non se acada con 3 horas, 4 horas, como se fora, pues eso, estudiar inglés. É dicir, os nenos en castelán teñen todo pues, un contorno castelán falante que os apoia moito. En galego, ningún. Estudiar unha materia pues, de corte, creo que de lectura, de reflexión, como pode ser filosofía ou como pode ser coñecemento do medio, realmente axuda moito a ter esa competencia lingüística, porque unha competencia lingüística non se acada simplemente pues, aprendendo os verbos, ¿no? Ou aprendendo, bueno, pues, sintaxe, como antes, como dixo Carlos, é dicir, se traballa moito pues, cos textos, se traballa con ese acertamento. Eu creo que hai no decreto unha parte importante de boa vontade e de vamos a formar o profesorado, vamos a traballar todos conjuntamente para que se consiga esa competencia lingüística. O contorno apoia a competencia lingüística en castelán, por lo tanto a escola debe ser tamén un medio para contrarrestar e conseguir que os nenos hagan cunha competencia lingüística boa. A mí o que me resulta triste é escoitar que o profesorado ten dificultades e que non poda salvalas con formación, con tempo e co apoio, evidentemente, necesario da administración. Eso hai que recoñecelo, que necesitamos tamén un tempo de formación e eso é importante. No se puede imponer, es decir, aquí por Real Decreto usted de hoy a mañana habla gallego, porque ha sido así, es decir, entonces usted tiene que hablar gallego en su clase. Bueno, pero es igual, quiero decir, en su momento. Quiero decir, el decreto anterior. Lo que olvidamos, a mí me parece que lo que se olvida, el que quiera. No, pero digo, es que aquí lo que no se debe es de imponer. Por exemplo, o primeiro decreto, cando se aprobou... Pero se hai dos linguas, a ver, vai a responder, por qué? Adiante, Carlos Callón, que temos moi pouquiño tempo. Pois non é impoñer, impónse nos galegos. Entón, habla gallego, leu un expediente. Eso é imponer ou non se imponer? Pero iso non é así. E se iso é así agora, foi así entón durante os anos de goberno de Manuel Fraga Iribarne, outra vez, Manuel Fraga Iribarne. Pero verá que subliñalo, porque o decreto do ano 1995 establece que hai determinadas materias que son de obrigación de impartición en galego. E por que se promove? Así non se lles entende. Remata Carlos, logo Marta. Por que se promove no ano 1995? É que el año non sei que... Non, pero eu entendo que cando durante toda a autonomía, desde os 80, se promoven decretos que van aumentando, primeiro 25, despois pasas ao 33, agora ao 50%, pero seguindo a mesma liña, faise non por un capricho dos gobernantes, faise porque se entende que mellora a calidade do ensino, e ademais así asúmese determinados compromisos de democratización. Pero de todas as forzas políticas, foi baixo o mandato do Partido Socialista, do Partido Popular, e agora do actual bipartito. Entón, estamos falando de algo que é unánime, ¿no? Imponiendo se va a conseguir nada, imponiendo. Y a mí lo que me gustaría es que también vosotros entendáis que aquí hay mucha gente que ha tenido una lengua materna, que es el castellano, y que ha estudiado toda su carrera en castellano. Entonces, de esa parte de habitantes de Galicia, que son muchísimos miles, por las circunstancias que se vivieron, por lo que fuera, esos miles y miles de gallegos que tuvieron como lengua materna el castellano y que estudiaron el bachillerato y la carrera en castellano, no se les puede imponer bajo amenazas que utilicen el gallego únicamente. Entonces, yo lo dije y lo... Vaya rematando, Marta, por favor. Hombre, amenaza es hacer un expediente, no es una amenaza. Gloria Lago, temos que ir rematando, Gloria Lago, moi brevemente, por favor. Sí, yo de verdad, yo apelaría un poco a la sensatez. Yo no sé qué problema hay en dejar que los padres escojan la lengua vehicular y dejar que los niños pues aprendan gallego de una forma natural. Si a lo mejor se puede hacer una vía mixta, yo creo que si se enseña con cariño, pues puede ocurrir lo que ocurre en Irlanda. En Irlanda el gaélico ha habido un repunte. Ahora hay más niños que se matriculan en gaélico. ¿Por qué? Porque no se les obliga. Y vosotros hay una cosa que olvidáis y lo repetís continuamente, habláis da nosa lingua. En Galicia hay 2 lenguas, porque si entonces yo que no soy gallega. Claro, yo soy una gallega impropia, no tengo la lengua propia de Galicia.
olvidáis y no salís a la calle, porque si salierais a la calle veréis que aquí se hablan dos idiomas diferentes, que conviven y queremos seguir conviviendo tranquilamente, sin imposiciones. Sin problemas. Carmadán, 10 segundillos e pechamos programa. Bueno, pues eu creo Apelará que... tamén a sensatez, porque apelamos todos, serenidade, sensatez os dous bandos, non? Bueno, eu creo que a sociedade está moi tranquila, a sociedade normalmente bastante sensata. Realmente, bueno, eso pode ver que sea unha polémica que de determinados colectivos se intenta acentuar. Eu coñezo tamén os centros, e nos centros eu creo que hai moitísima menos crispación da que se está dicindo aquí, de que sí que vai haber un proceso de adaptación, pero que debemos garantizar, sobre todo, é a competencia de nenos e nenas, que é o que nos ten que preocupar, efectivamente, que teñan un ensino de calidade e que ese ensino de calidade podan ter a competencia lingüística en castelán e en galego, que debemos, todos os estudios nos din que en galego neste momento non a teñen, o sea, o que é moi escasa. Nos, desde logo, que as postas das galescolas, pois os convido a que dentro dun ano nos besamos aquí, que podamos debatir, o sea, que podamos efectivamente pois analizar que con perspectiva que é este proxecto, que aportamos ao país. Eu que sí que me sinto orgullosa de decir, bueno, en as galescolas poñemos sentirnos orgullosos tamén de ser galegas, de ser galegos, de ter un proxecto que foi propio, non desde logo pechado. Analizamos moitas formas de funcionamento de outro tipo de escolas e contamos cos profesionais máis destacados na educación 0-3 anos, con diferentes perspectivas, e de logo quixera algo quere ser para nós sempre un proxecto integrador. Non entendo estas palabras de imposición. Ata moito tempo foi moi difícil. Bueno, no, imponer es dar posibilidades para poder escoller, que ahora neste momento non as teñábamos. Temos que deixalo aquí, sei que hai moito máis do que falar, pero non hai máis tempo. Moitísimas gracias, Gloria Lago, Marta Álvarez, Carmadán, Carlos Gallón, grazas por este debate tan interesante e tan animado. Mañá será seguramente tamén igual de interesante. Esperámonos ás 10 da noite. Moitas grazas pola súa compañía.